Publicite en la radio 3755-525819. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas, milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. Presenta la comunicación telefónica. Yerba Mate Andresito. Tradición que se comparte. Bueno, y estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Oscar Perrone, quien fuera convencional de nuestra ciudad en aquella redacción de la Carta Orgánica de Oberá, la que rige precisamente, bueno, para el tema por el que hoy nos interesa particularmente repasar y aclarar al respecto, debido a algunos planteos que se han escuchado y que se reinstalan porque por tercera vez consecutiva en la que elegimos a los defensores del pueblo se da la misma circunstancia. Termina siendo elegido por sumatoria de votos candidatos a titular y adjunto que no fueron individualmente como sublema los más votados. Se repitió en las 3 elecciones, donde los ganadores fueron beneficiados por esa sumatoria y perjudicado aquel sublema que apareció como el más votado individualmente. Bueno, instancia repetitiva ya, a diferencia de las elecciones municipales, donde mayoritariamente hemos tenido al ganador como el más votado y además por la sumatoria. Pero lo que nos decían e insistía Adriana Quislo, abogada y que fuera candidata a defensora del pueblo por uno de los suplemas de La Libertad Avanza, señalaba, pero si el artículo 179 dice claramente que el defensor del pueblo y el adjunto serán elegidos por el voto directo de los electores municipales. Y bueno, allí una necesidad de esclarecer finalmente cómo se impone debido a ese artículo o en qué articulado de la Carta se establece que se rige por la ley de lemas, como ha estado ocurriendo en definitiva. Así que gracias por atendernos, ingeniero Oscar Perrone, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Tony. Buen día para vos y para todos tus oyentes. Aquí estamos con Silvia Serafín y Alejandro Suárez, precisamente. Saludos para ellos también. Oscar, nuevamente instalada este planteo que de fondo tiene el cuestionamiento a la ley de lemas, ¿no? Pero insistiendo algunos en ese artículo 179 puntualmente que habla del voto directo de los electores municipales. ¿Cómo se entiende luego que se aplica la ley de lemas? Bueno, pero a ver, vamos a empezar. Yo soy ingeniero, ¿no? Soy lego en leyes. Simplemente uno a través del paso del tiempo y ya por la edad uno va aprendiendo algo de las cuestiones legales. En esa cuestión el voto directo es el voto por el cual también se elige intendente. Te quiero recordar que también tuvimos un intendente que no tuvo la mayoría de los votos, que fue el Rolo Dalmau. Cierto. De lema. Cierto, señor. Está bien. Creo que fue el único caso. Fue el único caso que Miguel Olivera había sacado bastante más votos que Rolo, más del doble. Ajá. Y sin embargo Rolo fue intendente. Tal cual. Pero bueno, pero el problema es la ley de lemas. Lo que nosotros interpretamos aquella vez como legisladores o convencionales constituyentes en realidad, de que tenía que ser elegido por el voto directo. De hecho, el voto directo es el que rige en la provincia. El problema es la ley de lema, no el voto directo. Lo que hemos colocado en el artículo 179 es que en comicios generales convocados al efecto por el Ejecutivo Municipal. Es decir, el Ejecutivo Municipal, yo la verdad que desconozco, supongo que habrá convocado juntamente en las elecciones generales, habrá convocado a la elección del defensor del pueblo. Pero, a ver,
quiero creer que lo que nadie está discutiendo es la figura del defensor del pueblo. Lo que está discutiendo es la forma en la cual el defensor del pueblo es elegido. Uh-huh. Sí, y pareciera que ese artículo 179 que habla del voto directo de los electores abre un campo de interpretación de quienes, dicen por allí, hasta ahora no se ha objetado, nadie ha planteado ante la justicia electoral ninguna contradicción que podría plantearse ahora al ya ser repetitivo esto en la Defensoría del Pueblo, de que se gana por la sumatoria y no por el voto directo. Sí, es una controversia en la cual va a haber seguramente una parte de quienes están, digamos que es absolutamente legal, y otro que dice que por lo menos, no sé si es legal es porque hay una ley del lema que a nivel provincial, y si el Ejecutivo Municipal la convocó bajo esa ley en elecciones generales, es lo que corresponde. Ahora, el planteo es, ¿cuál fue el espíritu del legislador o el espíritu del convencional constituyente en la elección de una figura que es muy importante, que en mi opinión personal, que, a ver, nosotros no la inventamos, ¿no? Eso viene ya de hace mucho tiempo. La figura del defensor del pueblo es una figura que incluso está en la Constitución Nacional, el defensor del pueblo de la nación, ¿no? Que depende del Congreso Nacional, de ambas cámaras del Congreso. Bueno, nosotros en aquella oportunidad, ya hace 12 años, lo que pretendíamos era una figura de alguien que, como ya sabemos todos, la administración pública siempre, sobre todo la que es medio un trato no personal, hay un cierto destrato, o en la función pública hay una especie de, cuando se toman decisiones, o el gobierno toma decisiones, a veces perjudica a una minoría o a un sector de la población, y que tenga la oportunidad, obviamente, de quejarse, de tratar de subsanar ese error a través de alguien que conozca y que pueda acceder. Que dicho sea de paso, no es un enemigo del intendente, es un colaborador crítico del intendente, porque he escuchado a cada candidato, parecía que era un enemigo del intendente, ¿no? Ya, los opositores reivindican la importancia de que sea opositor para que, no sea un cercano, ni mantenga un vínculo de proximidad que no le permita por allí confrontar con el intendente en determinadas circunstancias, o exigirle o controlarlo, que reivindican sería un rol mejor identificado con la oposición. Pero ese es cierto, ya instalado en el debate también el beneficio de que se tiene que trabajar en conjunto con el intendente por allí, con alguna proximidad, para encontrarle soluciones a la gente, y no desde una vereda de enfrente y desde una postura definitivamente crítica que obstaculice esa búsqueda de soluciones. Pero es que la búsqueda de soluciones tiene una primera instancia, que es la mediación. Es la mediación, buscar por la buena solucionar los problemas, que en definitiva el objetivo que tiene el defensor del pueblo es solucionar el problema que le plantea a la gente y que él considera que es válido ese planteo, ¿no es cierto? Entonces lo primero es una mediación, después sí tiene una representación legal para poder hacer presentaciones judiciales en aquellos derechos difusos o en aquellos derechos colectivos en los cuales es muy difícil que el ciudadano acceda a la justicia así en forma general. Sabemos que el acceso a la justicia eso a veces es complicado en algunas cuestiones cuando el derecho es colectivo, ¿no es cierto? Entonces, tiene dos instancias, una instancia preventiva, una instancia de diálogo con el intendente, y una instancia, si no está consiguiendo los resultados esperados, poder llegar a hacer la representación judicial en una presentación ante la justicia, ¿no es cierto? Ahora, también acordate que la elección es en elecciones intermedias, es decir, dentro de 2 años puede ser que la actual
Intendencia. Y claro, que la actual intendencia cambie, Cambia de y por color. lo tanto el defensor del pueblo no sea del palo o del partido, ¿no es cierto?, del intendente. Tal cual. A ver si vamos desde ese punto de vista. Tal cual. Y, y yo vuelvo a insistir con algo que incluso lo dije ya la semana pasada cuando me consultaron. A mí me parece que la figura del defensor del pueblo y la actividad y la eficiencia del defensor del pueblo pasa por la actividad de quien está ejerciendo ese cargo, del compromiso que tiene esa persona en ejercer ese cargo. No si es del partido político opositor, si es del partido del intendente, no. Es tomar por sí ese compromiso de representar a la gente y de ir a buscar soluciones, ¿no? Tal cual. Hoy por hoy, y cuando uno por allí, transcurrido determinados años del establecimiento, de la sanción de esa carta orgánica, se pudieran repasar algunas cuestiones, por allí haya también por corregir. Esta inclusión de la Defensoría del Pueblo en nuestro ámbito municipal a partir de la carta orgánica, ¿hoy por hoy la seguís reivindicando, Oscar, entonces? Sí, a mí me parece que es muy importante, pero te voy a dar mi opinión. Te doy es absolutamente personal, que no sé si será compartida o no por el resto de quienes fueron convencionales constituyentes. Hasta ahora para mí es una decepción. Hemos tenido 2 defensores del pueblo, esta es la tercera, pero estos 2 defensores del pueblo, yo no he visto la actividad que por lo menos pretendíamos nosotros que tenga un defensor del pueblo en la defensa de los intereses de los ciudadanos, ¿no? Eso es una visión particular. A mí me parece que tiene que ser más activo, más dinámico. No sé si tendrá todos los elementos a su disposición, quisiera suponer que sí, pero indudablemente hay que tener un mayor dinamismo y sobre todo, Tony, que la gente sepa, tenga comunicación con el defensor del pueblo para poder ir a presentar sus problemas. Tenemos que aclarar que la gente cree que todos sus problemas particulares pueden pasar por el defensor del pueblo. No es así. Hay ciertas cosas que pasan por el defensor del pueblo y ciertas cosas que no. Pero de todas maneras puede ser también una herramienta de asesoramiento para direccionarlo hacia donde correspondan algunas de esas inquietudes que pasen por otro lado. Pero perfectamente, por eso te digo, la gente en su mayoría no conoce lo que es la burocracia de la administración pública, municipal o provincial. Es una forma de asesorar de cómo acceder a solucionar un problema que puede tener en su barrio o personal, o que alguna ordenanza municipal que puede ser muy buena al conjunto de la sociedad perjudique a algún pequeño grupo de gente, ¿no? Entonces ver las soluciones a eso. Claro, sí, la verdad que en este debate por la tercera elección que tuvimos para la Defensoría, quedó fuertemente instalada la necesidad de que haya mayor difusión, de que haya mayor interacción, de que la gente pueda participar más y se vea interesada, de que la gente, bueno, se esté en las puertas más abiertas, o inclusive la Defensoría salga más allá de sus oficinas y esté más cerca de la gente. Esto ha quedado plenamente instalado. A los actuales por allí los hemos escuchado decir, bueno, nos faltó comunicación, hacemos muchas cosas que la gente ni se entera, pero también no nos gusta vender humo y andar haciendo propagandismo. De lo que entendemos es, igualmente, por más que eso intente ser un argumento justificando la falta de promoción de su accionar, entendemos que es negativo porque en la medida que la gente no sepa, por más que vendan humo, sea incluido la venta de algún humo, exagerando lo que hacen o haciendo propagandismo de su accionar, la Defensoría del Pueblo necesita hasta de propaganda, si se quiere, en cuanto a interpretar esto de hacer humo. Necesita propaganda para que se instale como herramienta, se la difunda más, se la conozca más y la gente se acerque más. Eso me parece que ha sido una coincidencia bastante generalizada y unos y otros han señalado la necesidad de que, bueno, esta herramienta sea más pública. De una u otra manera, la gente esté más interiorizada
y la Defensoría sea más participativa, salga más a los barrios, en temas cerca de la gente. Veremos si lo logran, pero parecería que esto que vos criticás y te sentís un tanto decepcionado de lo que ha sido hasta aquí la Defensoría del Pueblo, me parece que es una pretensión generalizada y ojalá, bueno, a estos todavía le queda buena parte de la gestión porque recién hasta fin de marzo van a estar ejerciendo, ¿no? Puedan ir corrigiéndolo ya o lo que la tercera instancia sea superadora. Sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Tony, es exactamente así. También debemos acordar que es algo nuevo, que todo lleva su tiempo también, tiene una dinámica para que la gente se vaya acostumbrando de algo que lleva recién su segundo periodo, lleva pocos años, y que bueno, yo quiero creer y soy optimista de que esto va a ir mejorando esa forma de actuación que tienen las defensorías del pueblo, y que te vuelvo a insistir, depende mucho también de quién la está ejerciendo. Tenemos concejales, diputados, senadores que por ahí no hablan en 4 años o en 8 años no hablan y nadie dice nada. El defensor del pueblo no puede hacer eso. El defensor del pueblo tiene que estar presente como defensor, como la misma palabra lo dice, defendiendo al pueblo. Aunque crea que pueda parecer, como dijiste, vender humo. No, yo no creo. Yo creo que el pueblo necesita a alguien que bien identificado a quien acudir, pero no porque lo estén, vuelvo a insistir, agrediendo, ni mucho menos. Simplemente porque desde la administración pública muchas veces se toman o no se hacen, ya sea por omisión también, cosas que perjudican a determinados sectores de la población o a la población en general, en los cuales la población sepa que hay alguien que está haciendo, está mediando, está hablando con el intendente, pide audiencia con el intendente o con los órganos correspondientes para buscar la solución. Eso y la gente lo tiene que saber, ¿no es cierto? Porque si no, bueno, es letra fría en una carta orgánica, y ya sabemos que hasta en la Constitución Nacional hay muchos artículos que no se cumplen. Y eso sería feo que en este caso, que se le ha puesto tanto énfasis en una de las cuestiones que tiene que ver con los derechos humanos. El defensor del pueblo está muy relacionado con los derechos humanos, en definitiva no tenga los efectos y los objetivos, no se estén cumpliendo los objetivos que quisieron los convencionales constituyentes, ¿no? Y si habrá que modificar en cuanto a la elección o especificar algo respecto al artículo 179, y bueno, lo puede hacer el Consejo Deliberante. ¿Sí? Nosotros, ¿No es necesario llamar a una nueva convención? No, el Consejo Deliberante puede modificar, si mal no recuerdo, porque acordate que hace 13 años que hicimos la redacción, pero hasta 2 artículos y aprobarlo por 2/3 de los votos, por mayoría absoluta, no me acuerdo muy bien. Pero hay modificaciones, porque es lógico que pueda haber modificaciones en la Carta Orgánica. Éramos 5 nada más, y obviamente que hemos cometido, no que podíamos, hemos cometido, hay muchos errores en la misma, o cosas que a lo largo del tiempo han ido modificando, y hay que ayornarla, y hay que modernizarla. Le dimos un plazo de 24 años para modificarla totalmente. Pero si se van detectando errores, el Consejo Deliberante puede ir modificando la misma. Ajá. Bueno, y claro, porque es cierto, este artículo 179 deja abierto, aunque claro, hay quienes lo pueden explicar mejor seguramente desde la legalidad, este articulado que indica debe ser elegido por el voto directo de los electores municipales, así debe ser también en el intendente, pero claro, cuando se habla del voto directo, lo que me parece que se interpreta es que no hay intermediarios en esa situación, llámese celo, ¿no? Donde se eligen delegados y estos luego son los que eligen a los consejeros que ocuparán entre quienes ocuparán la presidencia. Ese sería un voto indirecto, ¿no? Claro, es lo que pasa en Estados Unidos.
En Estados Unidos el presidente Trump no fue elegido por el voto directo, fue elegido por el voto de los representantes. De hecho, hubo en una de las presidencias también que ganó Trump cuando le ganó a la anterior, que era candidata, que era mujer, no me acuerdo ahora el apellido, Clinton, ¿no es cierto? Sí. A la señora Clinton. Trump sacó menos votos, pero tenía más representantes. Cierto. Eso es elección indirecta. Es como vos bien mencionás, lo de la celo. Vos fijate que en la Constitución del 94 también fue cambiado eso. El presidente es elegido por el voto directo de los ciudadanos. Mientras que antes, en la Constitución del 53, que era una copia de la norteamericana, era elegido a través de sus representantes. O sea que hemos cambiado eso en el año 94 y es la elección en forma directa. Ahora, acá estamos hablando si la elección en forma directa se contrapone con la ley de lemas o no con la ley de lemas. Bueno, tendrán que modificar la ley electoral de la provincia. Eso será tarea de los legisladores provinciales. ¿Alguna inquietud, Alejandro? Bueno, sí, hay algunas consultas que le hacen directamente al ingeniero Perrone. Buen día, ingeniero. Buen día, ¿qué tal? Bien, el oyente que nos dice, en aquella oportunidad, a ver si usted se acuerda, porque ya pasaron varios años, ¿no? Sí, bastante, ¿no? Cuando se llegó al punto de votar por el mecanismo de elección del defensor del pueblo, ¿fue unánime la decisión de que sea elegido por el voto directo o hubo alguna división? Fue unánime. No, ahí no hubo discusión. Ajá. La discusión fue en el tema de la elección de intendente, de la ley de lemas. Pero en el caso del defensor del pueblo, yo no recuerdo que hayamos tenido discusión en esa redacción de ese artículo 179. No tuvimos. Porque tal vez, por alguna ingenuidad, pensábamos más bien en la figura del defensor del pueblo y elegido por el pueblo, y no en la forma en que iba a ser elegido. Y bueno, no... En realidad no hubo una discusión, no sé, tal vez Pereira Piguer o Carlos Yudem, no sé, me podrá contradecir o no, pero yo no recuerdo que haya habido una discusión justamente en ese artículo. Lo que sí discutimos y aprobamos fue que tenía que ser en una intermedia, que no coincidiera con la del intendente, de tal manera que hubiera un periodo cruzados entre el defensor del pueblo y el intendente. Eso sí. Lo discutimos y quedamos así y lo aprobamos en forma unánime así. Bueno, de todas maneras queda allí un debate, ¿no? Y una discusión ante ese artículo 179 que establece que defensor del pueblo y adjuntos serán elegidos por el voto directo y se introduce, bueno, como régimen electoral la ley de lemas y sublemas que rige provincialmente en los municipios. Pero no lo dice la Carta Orgánica, Tony, ¿eh? Claro. La de lema no está explícita en la Carta Orgánica. Por lo que podría ser, de acuerdo a cómo está redactada la Carta Orgánica y en el capítulo específico donde se crea la Defensoría del Pueblo y se establece su reglamentación, se podría discutir respecto a la legalidad de esa elección que se establece como directa y la intromisión de la ley de lemas. Y bueno, sí, podría discutirse, pero ¿en qué ámbito? Nosotros estábamos creando una carta orgánica general en donde hay otros ámbitos. El intendente municipal o el ejecutivo, como dice la carta orgánica, es el que convoca elecciones, en conjunto con elecciones generales, lo dice bien clarito el artículo 179, en comicios generales convocados al efecto por el ejecutivo municipal. Dice, el defensor del pueblo y el adjunto serán elegidos por el voto directo de los electores municipales en comicios generales, donde interviene todo el padrón electoral de la ciudad de Oberá, convocados al efecto por el Ejecutivo Municipal, no debiendo coincidir con la elección del intendente. O sea que no me quiero desligar de mis responsabilidades cuando fui convencional constituyente y encima presidente, pero cada uno tiene sus roles, ¿no? Bien claros y definidos. Sí,
Habría que ver el comparativo en la Carta Orgánica cuando se refieren a la elección del intendente, si allí explícitamente se refieren solo al voto directo, como aquí se expresa para la Defensoría del Pueblo, o ya se habla de la ley de lemas. No, nunca hemos planteado el tema de la ley de lemas. No lo hemos planteado y ni figura, porque es una ley electoral provincial. Para eso están los legisladores. No solo está la ley, sino hay que un tribunal electoral en la provincia que actúa en función de esa ley. Claro. Para todos los comicios que son provinciales. Sí, de todas maneras, nosotros estamos incluidos. De todas maneras, es como que la Carta Orgánica es nuestra constitución local, con la que de alguna manera el municipio se desprende de la ley de municipalidades, que es la que rige para todos los demás que no tienen su Carta Orgánica. Y bueno, pero en ese caso es el Ejecutivo el que convoca, pues. Y ahí se debe hacer cargo de todas las elecciones exclusivamente el Ejecutivo. ¿No es cierto? Elecciones únicas, si estamos hablando específicamente de eso, tiene que ser elecciones únicas para defensor del pueblo en fecha distinta. ¿Sí? Porque yo puedo estar en acuerdo o desacuerdo de que vaya pegado una boleta de defensor del pueblo con la de diputados provinciales, formando un lema. Yo no estoy de acuerdo. Si vos me preguntás mi opinión, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque de alguna manera confunde a la ciudadanía bastante. Claro. O actúa como colectora de la, digamos, de la lista de diputados provinciales. Cuando justamente el espíritu por allí que tuvo con esta diferenciación de la elección del intendente era despegarla un poco de esa cuestión política. Y sí, es bien claro. No hacemos ninguna otra mención. Queda bien claro, me parece que la letra es bien clara. Se puede diferenciar, pero es el Poder Ejecutivo el que debe tomar esa decisión. Es convocada al efecto por el Poder Ejecutivo municipal. Pero, bueno, pero volvemos, Tony, simplemente para redondear y para terminar. En definitiva, la eficiencia de la Defensoría del Pueblo depende de quién la lleva adelante. Si es una persona activa, si es comprometida, qué sé yo, si es participativa, si tampoco tiene restricciones políticas personales, porque para eso es justamente, tampoco es el gran cargo político, debe tener, esa Defensoría del Pueblo debe funcionar bien, por más que sea incluso renovador o sea del partido que sea. Tiene que llevar adelante. Debería ser independiente. Debería ser independiente, pero participativa, activa. Y el pueblo debe sentir que es activa. Porque si no, es intrascendente. Y no hay nada peor que tener una institución tan importante para una comunidad que sea intrascendente, ¿no? Eso es así. Tal cual. Sí, porque además allí ya comienza a generar la suspicacia de para qué mayores estructuras del Estado que no tienen determinada utilidad o que no sirven para mucho y representan más gasto en estos tiempos en los que, bueno, el rol del Estado y sus alcances está puesto en debate después de lo que muchos coinciden, bueno, fue un Estado demasiado creciente, demasiado gastador, si se quiere, y en estos tiempos, bueno, libertarios, en donde se pone en debate el rol del Estado, de un Estado cada vez más desertor, si se quiere, también del otro lado. Atravesamos un momento en el que hay exigencias, y la Defensoría del Pueblo me parece que tendrá en la tercera instancia mayores exigencias, y también eso nos debemos proponer entre todos, ¿no? Esto de que usted bien plantea, Oscar, de que sea más activo, más protagónico, que se sepa más de qué es lo que están haciendo, bueno, también se lo debemos hacer saber y exigir apenas estén nuevamente, bueno, estén en funciones estos electos para el tercer periodo, que hasta aquí el argumento ha sido, bueno, una institución nueva, está haciendo pie, se está instalando, hay que acostumbrarse, hay que ponerla en funcionamiento,
bueno, también somos todos un poquito responsables de exigirle un poco más. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Somos responsables de exigirle más en estas cuestiones. Lo que pasa es que vos bien lo dijiste. Nosotros tenemos un Estado que es vigilante, juez, castiga, regula, redistribuye los beneficios de la sociedad, trata de ser más equitativo, regula absolutamente todas las actividades, nos impone costas a través de los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay una institución que no rinde, es como vos decís. Entonces, ¿para qué estamos gastando? Lo escuché de uno de los candidatos a diputado que me dijo, la Defensoría del Pueblo no sirve para nada. Me lo dijo en otras palabras, ¿no? Con algo que... Pero dije, eso no sirve para mí. Y bueno, pero no es así. No es así, es algo muy importante, pero si no hacemos algo, si no la reivindicamos, si no la vemos actuar y llegamos a esa conclusión, ¿para qué diablo gastamos? ¿Para qué? Lo mismo pasa con los concejales. Acordate que con la Carta Orgánica pasamos de 5 a 9 concejales. Tal cual. Sí, ayer justamente leíamos con mirada crítica esto de que no había sesión porque se hacía el acto por el general Güemes y bueno, entendíamos que con 9 concejales la sesión igualmente podría realizarse, correrse de horario, lo que fuera, pero bueno, por un acto como ese no había argumento suficiente como para que no haya sesión, pero bueno, teniendo tantos concejales nos preguntábamos si iban a estar todos también en el acto de Güemes. Bueno, pero estas exigencias que requiere cuando ya se ha aumentado la representatividad, me parece que también deben rendir mayor examen unos y otros para darle sustento a cada institución democrática. Es importante que la sostengamos, pero con mejor accionar, como le corresponderá a la Defensoría del Pueblo, indudablemente. Bueno, Oscar, muchas gracias por este aporte. Bueno, gracias Tony, y disculpame algunos fallos de memoria, obviamente ha sido mucho tiempo ya, y sí, habrá que trabajar sobre la Carta Orgánica y hacerle algunas reformas y algunos retoques para que obviamente cumpla con lo que teníamos pensado que debía cumplir. Que nos dijiste nos dijiste que el Consejo Deliberante puede hacer algunos retoques y algunos ajustes. Pues sí, tengo una cláusula, hay cláusulas transitorias en donde puede hacer algunos retoques, incluso con cierta mayoría, ¿no es cierto? Para que obviamente, creo que era mayoría absoluta. Sí, de 1 o 2 artículos los puede retocar, porque obviamente habrá que modificarlos. Correcto. Muchas gracias y buen día. Gracias, buen día, Tony. Saludos a todos. Muy amable. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Allí estaba el ingeniero Oscar Perrone, aquel que fuera convencional, redactor de la Carta Orgánica Municipal. Claro, en tiempos en donde el Consejo Deliberante tenía solo 5 miembros, que fueron los que también esa cantidad la electa para la redacción de la Carta Orgánica. Si hoy se diera una convocatoria constituyente, serían 9 miembros de la constituyente, precisamente por la cantidad de concejales, que es la que imponía la cantidad de miembros de redactores de la convención. Me queda un nombre de un abogado de la constituyente que sería interesante escucharlo, al doctor Carlos María Judé, un prestigioso abogado, jurista, que podría echarnos un poquito más de luz sobre esta contradicción que tiene el articulado respectivo de la Carta Orgánica que habla de la elección por el voto directo y la intromisión de la ley de lemas como régimen electoral. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte.
Porque para nosotros siempre es tiempo de crecer, seguimos a paso firme. Intensas labores en la responsabilidad de llevar agua a todos los rincones del municipio, contención para los más vulnerables desde el área social y un amplio despliegue de todo el equipo de trabajo que camina en pos de las necesidades de la comunidad. Seguimos trabajando, seguimos creciendo. Municipalidad de Colonia Alberdi. Gestión Juan Ángel González.